Privilegiado de estar aquí. Hoy celebra. Vale. ¿Te sientes privilegiado de estar aquí en esta mañana? Joven, busca a alguien más mayor y dile gracias por ser iglesia. Si estás en tu banco, vuélvete a alguien más mayor que tú. Claro, tú tienes que buscar a alguien más mayor que tú. Así que si tú no eres muy joven, pues busca a alguien más mayor. Si eres más joven, busca a alguien más mayor. Muy bien. La verdad es que es un placer ver a los jóvenes, ¿verdad? Hacer cosas para el Señor. Y es lo que deseamos, que esta generación también crezca, ¿verdad? Y avance. Pensaba en cuando ves a un bebé en una ecografía, ¿verdad? Todavía no ha salido, pero está vivo y se mueve, ¿no? Y lo ves ahí y dices, contra, pues tiene sus manillas, tiene su... Y aquí vemos a nuestros jovencillos que dicen, oye, pues tienen sus cosillas, ¿verdad? Y de verdad que nos gozamos con verlos, ¿no? Cuando hay un amanecer y ves que poco a poco va saliendo, es nuestro deseo, ¿no? Que la Iglesia siga avanzando y creciendo. Pero muchas gracias por todos los que estáis en un sitio o en otro siendo Iglesia. Os necesitamos y nos necesitamos todos, ¿verdad? Bueno, pues mira, en esta mañana el Señor nos ha dado una palabrilla para vosotros y me siento privilegiada que tengo estos dos pedazos de guardaespaldas aquí. Vamos, yo estoy contenta de estar aquí porque significa que todavía soy un poco joven, entonces, guay. Y si estoy con estos dos muchachos, de verdad, estimo mucho a Andrés y a Benjamín. Son unos jóvenes esforzados, diligentes, vivos y de verdad me gozo de estar esta mañana como ser. Hoy estoy un poco sensible, ¿eh? Así que espero poder mantener la forma. Y de verdad, siempre que les pedimos algo están ahí. Si es para tocar, si es para hacer una chisme de esto, que no sé cómo se llama, sea para lo que sea, están y de verdad un privilegio en esta mañana poder hacer algo con ellos. Si os parece, quiero que miréis un momentillo la imagen. Esta mañana vamos a hablar de piedras vivas. Mirad, ya nada más el título a mí me ha hablado. Piedras vivas. Si puedes ponernos el versículo entero. ¿Alguien con una voz potente? Juan, ¿tú puedes leer el versículo entero? ¿Verás o no verás? Es que además estas letras chicas te las han puesto difícil. Primera de Pedro 2, 4, 8, para quien lo quiera, del 4 al 8, para quien lo quiera buscar, o al 4 al 9. Ahora ustedes se acercan a Cristo, que es la piedra viva. Primera de Pedro 2, del 4 al 9, me están preguntando. Dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dice la Escritura, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Así es que ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, es la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así porque son pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Muy bien, nos encontramos en esta mañana ante un título que dice dos palabras que creo que son un poco encontradas, ¿verdad? Por un lado nos encontramos la palabra piedra y
le acompaña el adjetivo a esa piedra que es viva. Cuando todos sabemos que una piedra es un ser, que nos lo enseñaron en el cole, inerte, ¿verdad? Quiero deciros algunas cualidades de la piedra, y perdonad que tengo que leer porque no me he acordado de todas. Dice, la piedra son un elemento natural utilizado en la construcción por tener consistencia, dureza, solidez y mantener sus cualidades a través del tiempo. Si Dios utilizó la palabra piedra, en la palabra lo hizo por algo. Dice que la piedra es consistente, dura, sólida y mantiene sus cualidades a través del tiempo. Además, sirve para hacer una regulación térmica, acústica o incluso aislante. Para las piedras hay diferentes clasificaciones, si están hechas de algo, ¿no? Si están mezcladas, si son más puras. Encuentro algunas de las clasificaciones que dicen granito, el granito que dicen que es el más duro, la pizarra que es un poco menos, arenisca que está formada por arena, cuarcita, muchas. Dice, según su resistencia, pueden ser utilizadas para unas cosas o para otras. Dice que hay incluso piedras que se llaman piedras perdidas, que le llaman piedras perdidas, que sirven para los cimientos y no se conexionan con nadie, pero están ahí perdidas porque son necesarias para esos cimientos abajo. De verdad que esto podría hablarlo alguno de vosotros. Yo no soy una entendida en piedras, pero os busco algunas cualidades que creo que nos pueden servir y por qué utiliza el Señor piedras, ¿vale? Otras sirven para decoración, por ejemplo las areniscas, ¿no? Que no tienen esa consistencia o fuerza o solidez, pero sirven para decoración. También algunas son formadas por granos gordos, se llaman granigordas, macizas porque son sin defectos, las macizas son sin defectos, las que han sido cortadas por pico, piconadas, las que aún no han sido labradas se llaman toscas. Esto lo utilizamos a veces, ¿no? ¿Qué tosco eres, hijo? Eso significa que no ha sido labrado ni trabajado, ¿no? Y las que salen de la tierra y no de cantera. Es un material bueno y de calidad para ser usado en cualquiera de sus formas. Puede ser más duro, puede ser más, pero se puede utilizar, ¿no? Pero en este caso no estamos hablando de piedras como esta que tenemos aquí, ¿vale? Sino de piedras vivas. El Señor nos está diciendo aquí, vosotros sois piedras, pero vivas, ¿vale? Y eso ya tiene otra historia, ¿verdad? Piedras vivas. Aquí hay una diferencia. Nosotros como personas podemos tener un montón de cualidades. Tú puedes ser una piedra preciosa. Si te gustan más las piedras preciosas, lo puedes ser, ¿vale? No, es que a mí me gusta ser un diamante. Ah, pues bueno, muy bien. Tienes un alto nivel. Pero si no estás vivo, ¿vale? Piedra viva. Y entonces aquí, ya van a entrar aquí en escena nuestros compañeros, porque mira, pensaba aquí en las dos piedras, ¿no? Y yo pensaba, digo, pero bueno, Señor, tú nos quieres como una piedra, pero es una piedra viva, ¿no? Y entonces pensé en la diferencia porque la Biblia también nos habla de ser barro, ¿verdad? Y tiene que ver con la tierra. Y pensaba en la arcilla, ¿no? Que aunque cuando se queda seca puede ser como una especie de piedra, pero es mucho más manejable, ¿verdad? Y moldeable, ¿no? Y pienso que el Señor es un poco así, porque he mirado que la arcilla es así porque ha sido trabajada y porque ha sido, como se dice, descompuesta. Su material ha sido descompuesta, pero a la vez se le ha añadido agua. Y pensaba que el agua es algo vivo, ¿verdad? Y es lo que le da vida a las plantas. O sea, que imagínate que yo ya, tú sabes que la cabeza se me da muchas vueltas. Entonces, yo pensaba, digo, una piedra así tal cual, pues durilla para poder, ¿no? Pero luego el Señor, cuando viene con su vida, pues nos puede utilizar. Y ahora me gustaría que nos ayudaran de verdad. Cuando estábamos componiendo esto esta semana, y mensajes y tal, es de bonito, se lo decía a Juan, porque estábamos en el coche y digo, mira lo que Benjamín Dios le ha dado sobre esto, mira lo que Dios le ha dado a Andrés sobre esto. Y lo leíamos y digo, madre mía, y todo así entrecruzado y todo. Así que me gustaría, Benjamín, que tú nos dijeras un poco más de esto de ser de piedras vivas. Piedras vivas, ¿y cómo puedo ser yo una piedra viva? O sea, es que si soy una piedra no puedo ser viva. ¿Cómo puedo ser viva?
Pues esa misma pregunta me he hecho yo. Y por eso voy a explicarlo. La verdad es que cuando leíamos los versículos que hemos visto antes en Primera de Pedro 2, me llamaba la atención que Pedro mencionaba diferentes tipos de piedras. Mencionaba que había piedras vivas, piedras de tropiezo, piedras principales, que la versión Reina Valera creo que dice que piedras angulares. Y me llamó mucho la atención y me empecé a preguntar, digo, Señor, ¿qué características debe tener una piedra viva que lo diferencie de una piedra del resto de piedras? ¿Qué características o qué es una piedra viva? Entonces, pues empecé a reflexionar y me pasó lo mismo. Empecé a acordarme de cuando en el colegio nos enseñaron a clasificar los seres. Nos decían que estaban los seres vivos y los seres inertes. Y entonces, para que un ser fuese vivo, tenía que tener 3 características: que pudiese nacer, crecer y reproducirse. Y eso eran 3 características que estaban relacionadas entre ellas, porque un ser no puede crecer si antes no ha nacido, y no puede reproducirse si antes no ha crecido y se ha desarrollado. Entonces, este concepto, aplicándolo al ámbito espiritual, me ayudó a poder entender qué es una piedra viva. Entonces, una piedra viva es aquel que ha nacido de nuevo, que crece perseverando en la palabra y en la oración y que da buen fruto. Leyendo Mateo 21:43 me sorprendió bastante la importancia que tiene dar buen fruto. Lo podemos leer si queréis. Y dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y no terminé de entender este versículo, la importancia de dar buen fruto, hasta que no vi la imagen aquella. Y me di cuenta que es importantísimo dar buen fruto, porque dentro del fruto está la semilla que permite producir más vida. Amén. Y como he dicho anteriormente, son características que están relacionadas entre ellas. Para que ese fruto se haya podido formar completamente, es necesario que se le haya aportado el melocotonero, el agua y los nutrientes que necesitan cada momento. Igualmente, espiritualmente, yo no puedo dar frutos si previamente yo no he crecido perseverando en la palabra y en la oración. Quiero hacer hincapié en perseverando, porque no es algo que pueda hacer una vez en semana, una vez al mes o una vez al año. Cada día debemos crecer alimentándonos de la palabra y la oración. Amén. Y por último, para poder crecer, primero tenemos que haber nacido de nuevo. Si queréis, podemos leer en Juan 3:3, y Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y un poco más adelante, en el versículo 5, le dijo Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Soy una piedra viva, soy una piedra viva. Tenemos que seguir transformándonos, ¿verdad, Andrés? De piedra a algo vivo, ¿verdad? Así es. Y me gustaría leer, porque habíamos leído antes en el versículo 4 que dice: acercándonos a él, la piedra viva. Y como bien estamos hablando, me venía a la mente, ¿por qué dice piedra viva? ¿Qué relación hay entre una piedra y la vida? Como acabamos de hablar, son palabras totalmente opuestas, no tienen nada que ver. Una vida es algo muerto y la vida, pues, totalmente lo contrario. Y mientras preparaba, me venía a la mente la semejanza que hay entre los mandamientos que Dios dio a través de los mandamientos, las tablas de piedra, ¿no? Y pues eso, no dejaba de ser una piedra. Y también me venía a la mente la piedra viva, hablando de Jesús. Y la verdad es que estamos agradecidos a Dios porque podemos tener su escritura, podemos tener su palabra anteriormente en unas piedras, en unos pergaminos. Hoy las tenemos en una Biblia o incluso en nuestra tablet, pero ¿de qué sirve que estén ahí escritas si no se ponen por obra, ¿no? Y en la vida de Jesús podemos ver cómo Él no solo leía esta escritura y la escudriñaba, sino que las ponía en práctica. Y esta escritura, estas palabras, estos mandamientos que estaban escritos en piedra se convirtieron en vida en Jesús. Él es la personificación de estos mandamientos y Él es la piedra viva. Y podemos seguir leyendo en el versículo 5, y dice: y vosotros también como piedras vivas. Es decir, nosotros también podemos ser esas piedras vivas como Jesús lo es. Y que quisiera leer unos versículos para ver qué podemos hacer nosotros para poder ser esas piedras vivas también. Y el primero de ellos se encuentra en Juan 15, si se pasa, aquí. En Juan 15, del 7 al 10. Y dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Es decir, primeramente debemos permanecer las cosas que Dios nos enseñó en sus palabras.
Y sigue diciendo, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es cierto que, bueno, no todo lo que pidamos será, tiene que ser también conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Es lógico que Dios no nos va a dar todo lo que nos pidamos si es algo que no nos conviene. Y dice, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y que seáis así mis discípulos. Muy importante ser discípulos de Jesús para poder ser una piedra viva. Amén. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En esta última frase veo cómo Jesús siempre, una vez más, el ejemplo a seguir. Dice, amad, si guardáis los mandamientos como yo lo he guardado. Es decir, vemos también la vida de Jesús como tenemos ahí ese ejemplo. Y si nosotros verdaderamente permanecemos en sus palabras, si permanecemos unidos a Dios, si nosotros de verdad somos sus discípulos, también podremos llegar a ser esas piedras vivas igual que Él. Y también me parecía muy importante que es necesario que estas palabras y estos mandamientos estén escritos en nuestro corazón. Y que de verdad cuando una persona nos vea, cuando alguien se acerca, diga, wow, yo quiero... verdaderamente esta persona predica lo que él vive, o esta persona de verdad vive lo que ahí está escrito en esas tablas, ¿no? En esas piedras. Y me gustaría leer Juan 8, exacto, Juan 8, 31 al 32, dice, dijo entonces Jesús, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. También bueno, esto es con respecto a distintas cosas, ¿no? Que, bueno, me he perdido. Sí. Tranquilo. Vale, perfecto. Sí, son más versículos que tengo al respecto, ¿vale? De cómo permanecer, ¿no? En la palabra. Dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. También hay otro versículo que... Estoy muy perdido, ¿eh? Venga, no te preocupes, si quieres seguimos. Me parece Vale, muy sí. interesante. ¿Ya? Ya. Vale. Sí, es que Pues venga. pensaba que ya Sigue, había sigue. leído estos versículos y no los había leído. Vale. Y dice, por eso dijo Jesús, volví a decir, les digo que en verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida. Es decir, nosotros no podemos tener vida, no podemos ser piedras vivas si no nos nutrimos de Jesús. Y aparte, es la vida que nos da, no una vida cualquiera. Como él dice, nos da una vida eterna. Entonces, como comentaba antes, necesitamos permanecer en las enseñanzas que Dios nos ha dado, necesitamos permanecer unidos a Él para que, y en ese caminar junto a Él, nosotros podremos ser también esas piedras vivas. Y con respecto a lo que comentaba de que es necesario que estas palabras estén escritas de verdad en nuestro interior y que nosotros podamos reflejar esas palabras que están escritas en unas piedras que no tienen vida y nosotros podamos reflejarlas. Y en estos versículos que vamos a leer a continuación, en Ezequiel 36, 26 dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Quitará ese corazón sin vida y pondrá un corazón de carne que tiene vida. Y no solo eso, sino que dice en Jeremías 31, 31, y pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos. Pondré mis palabras, pondré mis mandamientos, pondré todo lo que ahí está escrito, lo pondré en su corazón. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces es muy necesario para que nosotros podamos ser piedras vivas, que nuestro corazón, nuestro interior sea cambiado. No podemos seguir con el mismo corazón de piedra, como comentaba Eva, que no es capaz de recibir ese agua. Necesitamos ser como la arcilla, que sea capaz de recibir ese agua, que sea capaz de recibir esa vida. Y no solo eso, sino que necesitamos que estas palabras sean escritas en nuestro corazón para que cobren vida. Y seguía diciendo que nos tenemos que acercar a Jesús, la piedra viva, esa piedra que ciertamente fue desechada por los edificadores, fue desechada por esos líderes religiosos que había en el tiempo, esos sepulcros blanqueados, como Jesús le llamaba. Y sí, eran muy bonitos por fuera, eran tumbas pintadas de blanco, pero la realidad es que en su interior lo que había eran huesos secos.
huesos sin vida. Y necesitamos de verdad que Dios entre en nuestro corazón, que traiga esa vida para que estas palabras sean vida en nosotros y que las personas que nos rodean, que están al lado nuestra, digan: wow, de verdad esa persona está viviendo lo que ahí viene escrito. Así es, dice la palabra que Dios cuando formó a Adán sopló aliento de vida. No podemos ser solo una formación, tenemos que tener el aliento de vida, ¿verdad? Y qué bueno que Dios habla de la piedra por ser sólido, pero sin vida no sirve de nada. Si nuestro corazón es muy sólido, es muy fuerte, pero no tiene la vida de Dios, no sirve de nada. Es muy bueno que nos preguntemos en esta mañana: ¿he nacido de nuevo? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy vivo? Soy una piedra, Dios me lo ha dicho, tengo mis cualidades, puedo ser más preciosa, menos preciosa, pero estoy vivo. Y ahora podríamos pasar un poco a la segunda parte del versículo de la idea en esta mañana. Si soy una piedra y soy una piedra viva, soy una piedra para formar parte de algo, ¿no? Porque si yo me encuentro una piedra sola en mi camino, quizás me salga del coche y la coja y la aparte, ¿no? Porque si no la puedo pillar y me puedo chocar, o sea, se me puede romper hasta las ruedas del coche. Pero si formo parte de algo, tengo un propósito, ¿verdad? Y yo un montón de piedras en un muro no cojo y las quito para pasar, porque sé que están haciendo una labor, ¿no? Y están haciendo algo. Entonces vamos a pasar a la segunda parte de esta palabra que tenemos, y es ser una piedra viva para algo. Y la palabra nos dice que somos un edificio, ¿no? ¿Y nos puedes contar algo de esto, de que las piedras forman edificios y eso? Vale. Pues lo primero, quería hablar sobre lo natural, cómo se construye. Es decir, hay que seguir una serie de normativas para cumplir y garantizar que el edificio sea duradero y seguro. Y todas estas normas, lo natural que hay que seguir, no son normas que se ponen así porque así al azar. Detrás de todas esas normas que hay que cumplir hay mucho trabajo y muchas horas de investigación de ingenieros, de ensayos, de todos que respaldan y garantizan esas normas. Un ejemplo de esas normas que se utilizan puede ser, por ejemplo, el CT, que es el Código Técnico de Edificación, que son todas las normas que hay que seguir para garantizar la seguridad y la habitabilidad de un edificio. Otro ejemplo puede ser RITE, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, que son las normativas que hay que seguir en climatización, calefacción y agua caliente y sanitaria. ¿Esto qué me quiere enseñar a mí espiritualmente? Que si queremos edificar una iglesia de piedras vivas que sea segura y que cumpla la función por la que Cristo la ha instituido, debemos seguir unas normas que están en la Biblia. Y no podemos modificar como nos dé la gana. Tenemos que entender que Dios, cuando nos dice una forma a seguir, es por nuestro bien. La verdad es que podríamos sacar mucho jugo y muchas enseñanzas profundizando en estos versículos y también aplicándolo de lo natural a lo espiritual. Pero quiero comentar dos conceptos a través de los que Dios me ha hablado mucho. El primero es la cimentación. La cimentación es lo que soporta la estructura y en gran manera da estabilidad al edificio, y depende de la cimentación. Si vemos en la imagen de la derecha, se puede ver un claro ejemplo de lo que sucede cuando se construye sobre una mala cimentación. Cuando ocurre algún terremoto o algún fenómeno que crea inestabilidad en la estructura, si la cimentación no tiene la capacidad de contrarrestar esos esfuerzos, lo que ocurre es que el edificio se cae. Entonces, en esa imagen podemos ver claramente el efecto de una mala cimentación. Y es culpa de la cimentación porque la estructura sigue prácticamente intacta. De hecho, le puede quitar polvo y entrar a vivir, vamos. Ahí tumbado, ¿no? Tumbado. Y vamos, en la actualidad hay muchos tipos de cimentaciones y procesos para llevarla a cabo que permiten hacer estructuras pues, impresionantes. Fíjate, en la izquierda se ve un edificio en Abu Dhabi. Pero quería contextualizarlo un poco más sobre el contexto histórico que hemos estado leyendo. Y es que en el pasado no había toda esta tecnología y todos estos desarrollos para la hora de construir. Entonces, a la hora de construir un edificio que fuese estable, había que buscar terrenos rocosos y a partir de esa roca firme construir. Un ejemplo de ello puede ser, por ejemplo, cuando iban a construir las pirámides. Cuando se quería construir en el desierto, se tenía que cavar hasta encontrar un terreno rocoso y a partir de esa roca construir una pirámide.
¿Qué nos habla Dios de cimentación, de fundamento? Si vamos a 1 Corintios 3:11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que en el que está puesto, el cual es Jesucristo. En Lucas 6:47 al 48 dice, todo aquel que viene a mí y oye mi palabra, la hace, le indicaré quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es lo que a mí me ha enseñado o qué puedo sacar yo de esto? A mí lo que me ha enseñado es que la cimentación, el fundamento de nuestra vida y de una iglesia debe ser Jesucristo, porque es la roca inamovible ante cualquier adversidad. El siguiente concepto, a través del que Dios me habló, fue de edificando con piedras. Después de leer los versículos de 1 de Pedro 2, pues me piqué un poco y empecé a investigar cómo se construye con piedras. Y entonces, resumidamente y muy simple, os voy a explicar más o menos cómo se edifica. El albañil tiene que ir primero a una cantera y coger todas las piedras que necesita y llevarlas al sitio donde va a construir. Y a continuación tiene que clasificarla en función de cuál vaya a ser la función más útil de esa piedra. Me explico. Por ejemplo, una piedra gorda y grande va a ser más útil construir la estructura o una parte de la estructura. Una piedra pequeña y plana seguramente será más útil para utilizarla de adorno en una fachada. A partir de aquí, lo que empieza es el proceso de construcción. Y eso es más o menos como un puzzle. Una vez que coges las piedras clasificadas, imagínate, vamos a empezar a construir primero pues, la estructura. Tienes que coger las piedras y seleccionarlas en función de las piedras que pueden compactar mejor entre ellas. Y una vez que las tienes seleccionadas, tienes que cortarlas y trabajarlas hasta conseguir la mejor unión entre ellas posible. Y por último, para que esa unión sea permanente y duradera en el tiempo, se tiene que utilizar una especie de adhesivo que la una. Por ejemplo, el mortero. Entonces, ¿puedes pasar? Me preguntaba, Señor, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué es lo que tú me puedes enseñar con esto? Y Dios me habló en esto. Y es que Dios es el que nos ha sacado de la cantera, que es el mundo. Dios es el que nos escoge y Dios es el que nos da un propósito para servirle. Amén. Dios es el que nos trabaja y Dios es el que nos tiene que poner donde debemos estar, en la iglesia. También me habló de la importancia de la armonía, porque la armonía es ese pegamento entre las piedras vivas que somos la iglesia, es lo que hace que esa unión sea duradera y eficaz. En Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Puedes pasar? ¿Y qué es la armonía? Según la RAE, es la unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Normalmente para explicar la armonía se suele utilizar pues, el ejemplo de que varios cantantes profesionales cantan a la vez, con entonaciones perfectas, con diferentes voces y crean una armonía perfecta y muy bonita. Pero es que la armonía no solamente se consigue con voces perfectas, también se consigue con voces imperfectas. No sé si alguna vez habéis dado cuenta que cuando se escucha el público cantando a la vez de un concierto siempre suena bien. No sé si habéis dado cuenta que aquí en la iglesia, cuando cantan los hermanos en la alabanza, suena bien. Pero si analizásemos individualmente cada persona, seguramente que la gran mayoría canta mal. Seguramente. Entonces, la importancia de la armonía, porque el resultado que se obtiene es mucho más bonito y mejor que el resultado individual. A mí esto Dios me hablaba y es que, hermanos, si trabajamos y servimos a Dios juntos en armonía, el resultado que obtenemos es mucho mejor que cuando intentamos servirle por nuestra cuenta. Entonces preguntaba, Señor, ¿cómo se consigue esa armonía? Y la verdad que he encontrado muchos versículos. Y todo se podría resumir en amar al hermano como a ti mismo. Pero encontré en Colosenses 3:14 el siguiente, que dice, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une uno a otro en perfecta armonía. Muy bien. Madre mía, ¿eh? Yo estoy alucinando. Francis, ¿tú te estás enterando? Porque, vamos, cuando estés haciendo cosas de tuyas, ¿sabes? Tú piensas en cosas de iglesia, porque no veas. Pues
Pues sí, la verdad es que no veas. Yo ya cuando empezó a decir lo de las normativas, digo, madre mía, digo, las normativas, ¿qué normativas tenemos aquí en la iglesia? Pero de verdad que cuando vamos al Señor es lo más importante y ahí viene esa fusión. Y Andrés nos va a hablar de esa piedra angular, ¿no?, que de verdad nos puede ayudar a unirnos, porque a veces es muy complicado, ¿verdad, hermano? Cada uno aquí con su manera. Y luego hay pedruscos de muchas formas, ¿no? Yo soy a veces, yo soy un pedrusco transformable, ¿sabes? Me puedo convertir en esto y de pronto soy un pedazo de pedrusco más tieso que tú, y ¿quién me baraja? Hoy le he dado gracias a Juan, digo, Juan, gracias por acompañarme, porque a veces digo, si yo de verdad, es para no acompañarme, ¿eh? Es para no estar. Entonces, hermanos, somos todos unos buenos pedruscos, ¿verdad? Necesitamos ir al Señor, porque aquí no estamos porque podamos cada uno hacer algo. Qué bueno lo de la armonía, Benji. Estamos porque el Señor está, y si no, no podríamos. ¿Nos puede hablar un poco de eso de la piedra angular? Exacto. Cuando leemos estos versículos, en la segunda parte habla de la piedra angular, y es cierto que está hablando de la piedra angular como Jesús, cabeza de la iglesia, pero en estas noches en velas que pasan desde que te dicen, pues estaba dándole vuelta a la cabeza y veía también como en la estructura que hablaba mi hermano, ¿no? Este tipo de estructura, y me venía a la mente un puente, ¿no? Y voy a hablar un poco sobre los puentes. Primeramente, antiguamente, cuando querías cruzar un río o un acantilado, lo que existía pues era, querías cruzar el río, tiraba un palo, como en la foto de la izquierda, y andabas por encima. O querías cruzar un acantilado, pues tenías tu puente de cuerda y cruzabas el acantilado. Pero claro, son puentes muy precarios, nada de pasar con un animal, ni pasar con carga, y mucho menos, imagínate hoy pasar por ahí con un camión, se viene todo para abajo. Entonces los romanos crearon el puente romano, un puente que estamos súper acostumbrados a verlo. En Granada tenemos cientos de esos puentes, todas las arcos y todo están creados con este tipo de estructuras. Y como bien comentaba mi hermano, la parte más importante de toda una edificación es la cimentación. Gracias a la cimentación que podemos ver ahí, este puente no se hunde, no se viene abajo. Pero en el caso de los puentes romanos hay otra cosa que es muy importante, que es la piedra angular. Gracias a esta piedra angular ayuda a que las cargas que tiene el puente se puedan distribuir de forma uniforme ante todo el puente, y también ayuda a que este puente no se derrumbe, a que se mantenga estable. Y aunque es cierto que en los versículos que hemos estado leyendo habla sobre de la piedra angular como Jesús, cabeza de la iglesia, que es algo que ahora a continuación va a comentar mi hermano, a mí me venía este puente como identificación de tu vida. Y podemos ver en este puente cómo está formado por muchos ladrillos, cientos de ladrillos, igual que el acueducto está formado por muchas piedras. Y en nuestra vida hay muchas piedras, como puede ser tu familia, tu hijo, tu trabajo, tu hobby, tu tiempo libre, el deporte, la música, los hermanos de la iglesia. ¿Cuántas piedras hay? Y es lícito. Y un puente está formado por muchas piedras. Pero mi pregunta es, ¿qué piedras tienes en tu cimentación? ¿Y qué piedra está formando esa piedra angular, esa parte más importante? Y pensaba, ¿no?, como parte de esa cimentación tiene que estar la oración, la palabra, la fe, la búsqueda de Dios, la alabanza. Son cosas que ayudan a que tu vida se sostenga, a que no se venga abajo. Es como el fuego que va avivando esa llama. Y necesitamos de esas piedras en esa base para que nuestra vida no se derrumbe. Y como piedra angular, obviamente, ¿quién tiene que ser el centro de nuestra vida? ¿Quién tiene que ser el que ayude a distribuir esas cargas, a que nuestra vida no se rompa, no se descomponga? Tenemos que poner ahí a Jesús. Y pensaba en los problemas que vienen cuando esta piedra angular la queremos cambiar por otra. Y no sé si se aprecia muy bien en esta imagen. Tenemos aquí que se ve la piedra angular con una forma muy característica, con forma de ángulo, una cuña que ayuda a que esa se distribuya. Sin embargo, el resto de piedras son muy cuadradas todas. ¿Qué pasa si nosotros cambiamos esta piedra por esta piedra cuadrada? No va a encajar. Primero es que no encaja, el hueco no es el mismo. Y luego también nosotros estudiamos en ingeniería que se convertirá en una estructura críticamente estable. Es decir, es una estructura estable mientras no le sometas fuerzas ni cargas. Es decir, está bien, pero no me toques mucho que me voy a caer, ¿vale? Y pensaba en nuestra vida que, por ejemplo, si yo
en lugar de esa piedra angular pongo a Jesús, pongo el deporte, porque a mí me encanta el deporte y mi vida gira en torno al deporte. ¿Qué pasa si el día de mañana te lesionas, tienes una lesión y no puedes hacer más deporte? Tu vida se ve derrumbada, tu vida se ve caída. Y no solamente eso, pensaba, por ejemplo, si pusiéramos como piedra angular los hermanos de la iglesia. Y es bueno que una piedra sea los hermanos de la iglesia, porque como ha leído mi hermano en Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Una piedra de nuestra vida tiene que ser los hermanos, la comunión con los hermanos, pero no puede ser la piedra angular. ¿Qué pasa? Si mi vida depende de la relación con los hermanos que estamos aquí y yo tengo un problema con un hermano, mi vida con Dios se va a ver rota, se va a ver destruida. Yo me voy a apartar de Dios porque mi fe en Dios está fundamentada en la relación con los hermanos. Entonces, lo importante o lo que yo quiero resumir es qué piedras tenemos sustentando nuestra vida y qué piedra tenemos como ángulo. Y no solamente eso, la piedra de Dios, la piedra angular tiene mucha más rigidez que cualquier otra piedra que puedas poner. Si yo sé que mi vida depende de algo, no voy a poner... Si yo sé que tengo que pasar con un camión por un puente, no voy a poner el puente ese de palo o de cuerda, voy a poner un buen puente romano con todas las piedras que pueda. Pues igual, si yo quiero que mi vida esté fuerte, busca una piedra angular que no falle, como la de Dios. Pon a Jesús el centro de tu vida y busca también que los cimientos de tu vida estén bien, que estén saneados, que no estén las piedras que se deshagan, ¿no? Busca la oración, busca la palabra, busca nutrirte. Muy bueno. Muy bien, Benji, tú nos querías hablar algo más de lo que es de nuestro lugar, ¿no? En ese puente, en ese edificio, ¿no? Sí, porque hemos hablado, o he hablado también antes, de que busquemos que Dios nos ponga en nuestro lugar. Pero claro, es una pregunta obvia. ¿Cómo puedo saber cuál es el lugar que Dios tiene para mí o cuál es mi lugar? Entonces, es una respuesta que en parte es fácil, pero a la vez profunda. Y bueno, el primer paso es que si yo quiero pertenecer a una iglesia de piedras vivas, aunque parezca de perogrullo, debo ser una piedra viva. Y lo segundo es que clamemos a Dios de todo corazón pidiéndole que nos revele cuál es el lugar que Él quiere para nosotros. Que de corazón busquemos y anhelemos el querer servirle donde Él quiere que estemos. Y en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Mateo 7, del 7 al 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Hermano, seguro que si tú clamas a Dios de corazón te va a responder, porque Dios no miente. Es decir, tengo la total seguridad que Él te va a mostrar su propósito para ti, cuál es tu lugar. Ahora, la profundidad lo decía porque una cosa es que Dios te muestre su propósito y otra cosa es alcanzar su propósito. Cuando Dios te muestra su propósito, vamos a entrar en un proceso como el de las piedras, que Dios va a empezar a trabajarte para darte la forma que tú tienes que tener para colocarte en el lugar que Él tiene para ti. Y es un proceso que hay que verlo con los ojos de Dios, no con nuestra mente, que es cuadricular y cerrada. No tenemos la vista de Dios. Para poder entenderlo mejor, quería llevaros a observar la vida de José. Si analizamos la vida de José con nuestra mente, con nuestros ojos, seguramente que diremos que su vida fue súper injusta por lo que pasó. Es injusto que una persona como amaba a Dios, como se entregó a Dios, que fuese entregado por su hermano. Fue injusto que fuese esclavo en Egipto. Fue injusto que estuviese 7 años en una cárcel por no pecar con la mujer de Potifar, que le fue fiel a su jefe y fue fiel a Dios. Pero la verdad que también podríamos decir, con razón se podría quejar a José, pero no lo hizo. O con razón podría pensar que parece ser que Dios se ha olvidado de él. 7 años en una cárcel de las de antes da mucho para pensar, para darle vuelta a la cabeza. Pero ¿qué pasa? Que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Como nosotros lo vemos, no es como Dios lo ve. Dios lo que vio fue una perspectiva así de grande. Dios vio a José y vio un buen corazón. Vio una persona que le amaba de verdad. Y vio todo el potencial que tenía. A tal punto que el propósito de Dios para él era que fuese príncipe de Egipto. Pero también, por otro lado, vio que tenía carencias o que tenía unas imperfecciones. Que todo por lo que pasó era necesario
trabajarlo y quitarlo para que pudiese cumplir el propósito para el que Dios quería que estuviese. Entonces, hermano, ¿por qué José cumplió el propósito de Dios y pudo vivirlo? Porque se dejó tratar por Dios, aceptó el propósito que Dios tenía para él. José, a pesar de que fue injusto por todo lo que pasó, no paró de servir a Dios de corazón, con humildad, y fue testimonio hasta incluso dentro de una cárcel. Entonces, hermano, es importante que aceptemos el proceso que Dios tiene para nosotros, porque si no nos quedaremos atrancados y nunca podremos lograr el propósito que Dios tiene para nosotros. Hermano, si te sientes que parece ser que estás pasando por circunstancias que no entiendes, que para ti son injustas, si estás dentro de la voluntad de Dios, ese es el trato de Dios para ti. Acéptalo y nunca pienses que Dios se olvida de ti, porque Dios ha dado a su Hijo y no hay mayor prueba de amor que eso. Amén. Para terminar, quería leer un versículo, Romanos 12, 4 al 16, porque resume todo lo que hemos hablado y no hay mejor cosa que acabar mi intervención con la palabra de Dios. Entonces, voy a leer la traducción de la Nueva Traducción Viviente porque me gusta el lenguaje que utiliza, porque es más actual y lo entendemos mejor. Entonces dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene su función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finja nada más a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezca lo malo, aférrese a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítese en honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrese por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrese con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Amén. Muy bien, hermano. Si quieres puedes ponerte de pie. No sé si Tito podría venir y hacer una música de fondo. Todo lo que hemos hablado, que ha sido muchas cosas y muy buenas, espero que haya sido edificado de verdad y que haya recibido algo de parte de Dios. Quizás no es todo, pero es una frase, una palabra, un ejemplo. Pero sí quiero concluir con dos cosas y es, el primer versículo nos decía acercándonos a ti, que es Jesús, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es acercarse al Señor para ser una piedra viva. Quizás tú en esta mañana lo que Dios te habla es que soy una piedra viva, estoy vivo, me tengo que acercar a Jesús. Y además ese verbo, estudié esta semana que acercarse implica ese verbo quedarse. Acercarse no es para me acerco y me voy, sino que me acerco a Jesús y me quedo con Él. Y ahí voy a recibir la vida que necesito, que a veces no tengo. Y a lo mejor hay áreas de mi vida que se han muerto. Soy una piedra viva, pero tengo áreas de mi vida o partes de mi vida que se están resquebrajando porque no están recibiendo el agua, ni la frescura, ni de todas estas cosas que hemos hablado. Y estás por una parte muy bien, pero por otra parte yo tengo en mi chimenea piedras y con el paso del tiempo muchas veces estoy barriendo y hay trozos que se caen. Y en mi fachada también me encantan las piedras. Y hay partes de nuestra vida que se van como resquebrajando, ¿verdad? No recibimos esa hidratación de la presencia de Dios. No estamos recibiendo esa hidratación de un pensamiento renovado o del amor de Dios en ese área y necesitas quizás ser una piedra viva
en áreas que se han muerto, pero también a lo mejor estamos en la segunda parte y es porque no entiendo muy bien para qué soy esa piedra viva, ni siquiera me estoy introduciendo bien en la iglesia o estoy ahí como que al final no sé ni para qué sirvo, pero el Señor nos llama en esta mañana ser piedras vivas y te da una identidad y te da un sitio. Lo soy, sed, para. No eres para ser una piedra viva, para ser solo en un sitio. Eres una piedra viva para formar parte de un propósito, de una función, de un sitio. Los edificios tienen su funcionalidad. Un edificio, da mucha pena ver edificios que ya no sirven para nada. Cuando hubo el boom de la construcción se quedaron casas vacías, ¿verdad? Yo veo edificios cerca de mi casa que se crearon para nada. Pero no es el caso de la iglesia. La iglesia tiene propósito. Y seamos de una manera, estés cerca de una piedra que te gusta más, que te gusta menos. Quizás no estás ahora como en ese sitio idóneo, pero tú tienes un propósito. Y vamos a seguir haciendo nuestra función de iglesia, ¿no? Sed piedra viva para ser edificados como casa espiritual y ofrecer sacrificios espirituales para nuestro Señor. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, que somos súper toscos, unas piedras que todavía a veces necesitamos formación por unas partes o por otras. Quizás nuestros corazones también se han endurecido, el mío a veces se endurece, se resquebraja, no recibe tu presencia correctamente, ni tu visión de las cosas correctamente, como decía también Benji, Señor. Y quizás también dejo en mi vida que no seas tú la piedra angular, como decía Andrés, y estoy poniendo otras cosas, mi mirada la estoy poniendo en otras cosas, Señor, pero en esta mañana queremos venir a ti. Necesitamos estar vivos, llenos de tu presencia, Señor, hidratados con tu agua fresca, para no endurecernos, Señor, y poder seguir siendo formados por ti, Señor. Y en esta mañana oramos que haga esa obra en nuestros corazones, Señor. Haz esa obra, Señor. Y también oramos en esta mañana, Señor, que también sintamos o vivamos con un propósito y con una funcionalidad, Señor. Que sintamos que nuestro sitio está haciendo algo, Padre, que podamos vivir en esa armonía que habla tu palabra, en esa funcionalidad de edificio para sacrificios espirituales, para una vida santa, una casa espiritual, Señor, que sea así en nuestros corazones, Señor, y que sea así en esta iglesia, Señor. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana, Señor. De verdad, y estamos agradecidos por tu palabra y por poder estar aquí hoy, Señor. En el nombre de Jesús.